es 29 de julio del 2025. Este es el video 663 el fallo de habeas corpus en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, doctora Patricia Salamanca Gallo. Entonces aquí empezamos. Solo voy a leer la sentencia, que son 12 folios, la voy a leer, y en el video 664 voy a leer otros dos autos que tienen que ver con la denuncia que voy a presentar. La primero dice sección segunda, subsección 7. Esto es completamente falso. Ella es de la subsección 6, entonces, por lo tanto, este auto claramente es una falsedad. Dice 25 de julio del 2025. Demandante Jenny Alexandra Lazo Muñoz, demandado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, radicado 110013 34 20 50 20 25 00 253 01. Impugnación. No voy a ir alegando a la medida que voy leyendo, y voy a leer rápidamente para que dure por lo menos máximo 30 minutos. El despacho procede a resolver la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia proferida el 15 de julio del 2025 por el Juzgado 50 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio del cual se declaró improcedente la acción de habeas corpus. Ahí no voy a leer lo del SAMAI. La impugnación ingresó a este despacho el 21 de julio del 2025 a las 3, el 23 de julio, perdón, a las 3 de la tarde. O sea, del 15 de julio hasta el 23 de julio. ¿Sí? El 23 de julio a las 3 de la tarde. Creo que el 23 de julio, si yo no estoy mal, 28, a ver, hoy es 29, martes, lunes 28, entonces sería el miércoles 23. Solicitud de habeas corpus. La señora Jenny Alexandra Lazo Muñoz instauró la acción de habeas denunciando hechos que su juicio son constitutivos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, señalando variadas situaciones generadas por el ICBF, Fiscalía, Policía, Comisaría 1, 2, 3, 4 de Suba, Juzgado 13 de Familia, Bogotá, Defensoría del Pueblo por la desaparición de su hija Sarisa Alcaraz, ocurrida el 5 de marzo. Entonces, aquí, primero, ella no menciona la variedad de habeas corpus que abrieron, y ella dice que yo impugné, pero entonces a ella no le dieron mi impugnación, porque en lo que yo puse como nulidad, que era en vez de impugnación, nulidad de los 3 habeas corpus falsos, ella lo que hace es omitir la falsedad de habeas corpus, y continúa y le cambia, digamos, aquí vamos a ver que esto está escrito por la Fiscalía. Entonces vamos a ver qué es lo que necesita la Fiscalía demostrar. Entonces, el 5 de marzo del 2024 no hubo desaparición. La desaparición es que yo no veo desde el 15 de marzo del 2024 a mi hija. El 5 de marzo fue el secuestro. Entonces, sigamos. Folio 2. Sostuvo que el Estado colombiano le ha obstaculizado sistemáticamente el acceso a la justicia, en su caso bloqueando canales digitales, imposibilitando la erradicación de denuncias presenciales y censurando pruebas como videos que ha subido a redes sociales. Señaló que una vez su hija cumplió mayoría de edad, se cerró el proceso de restablecimiento de derechos del que era objeto, hecho que ocurrió el 28 de febrero del 2024. No, señora Patricia, yo jamás acepté, ni firmé, ni acepté un restablecimiento de derechos, porque esto se llama secuestro extorsivo judicial, y desde el primer momento pedí nulidad. El 7 de marzo del 2024 a Astrid Cáceres le dije que por ningún motivo yo iba a firmar nada que tuviera que ver con la policía y la policía judicial.
Los hechos que ocurrieron el 28 de febrero de 2024 es completamente falso. Esos hechos se los inventaron ahora en junio, porque resulta que yo el 26 de febrero había puesto una habeas corpus que falsearon una impugnación el 27 de febrero porque yo la envié hasta el 3 de marzo. Lo que pasa es que en el video me equivoqué diciendo que yo impugné. No, yo lo que tenía que decir era yo radiqué. Entonces es que ni siquiera conocí la sentencia del 27 de febrero, no la conocí, la mandaron a las 4:30 de la tarde y yo la respondí hasta el lunes, porque se supone que tengo 3 días para responder. Entonces, aquí hubo una falsedad. Lo que ellos hicieron fue falsear el habeas corpus y inmediatamente nadie responde hasta que cumple 18 años para decir que cerraron el PAE-RD, cuando este PAE-RD yo no lo acepto por ilegal, yo no lo acepto por inconstitucional, yo no lo acepto por ser un secuestro y nadie me puede obligar a aceptarlo. Afirmó que su hija permanece desaparecida y que tanto la policía como la fiscalía se han negado a reconocer el hecho, encubriendo y generando riesgo para la vida, salud y limitaciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales. No, la policía y la fiscalía secuestraron a mi hija, que es muy diferente. Los que se han negado a reconocer el hecho es el Juzgado 13 de Familia Bogotá, la Defensoría, la Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. La policía y la fiscalía secuestró a mi hija para poder lavar fraudes de Carolina Castillo Álvarez y llevarlos a cosa juzgada. Manifestó que ha sido objeto de desplazamiento forzado, por lo que se refugió en el aeropuerto de Bogotá, en donde ha sido desalojada por la empresa Opain. Completamente falso. Yo puse una denuncia por desplazamiento forzado contra la policía. Entonces aquí si ven cómo la fiscalía va escribiendo todo para falsear denunciados. Al Opain se le solicitó y ellos no dieron respuesta, por lo que al guardar silencio, entonces la policía hizo lo que quiso, pero la denuncia de desplazamiento es contra la policía, no contra Opain. Entonces, lugar donde considera debe permanecer por razones de seguridad y para que su hija la pueda ubicar, por lo que solicita que se adopta una medida de protección para evitar que la entidad la expulse allí, so pena de aplicación de las sanciones correspondientes. A ver, la medida de protección se le ha solicitado todo el tiempo a la CIDH desde que llegamos a Bogotá para protegernos de la policía y la fiscalía. Como no nos dejaron arrendar y como era imposible estar pagando aeropuerto hotel, entonces yo le dije a mi hija la última vez que le vi que yo permanecía ahí hasta, mejor dicho, que no se preocupara que yo iba a estar allí. Ella fue desaparecida, aislada, incomunicada, no la dejaron volver a hablar conmigo para que yo no la pudiera defender. Entonces, la única persona que mi hija tiene para poderla defender soy yo, y yo soy la defensora de ella desde el 2014, conteniendo unas pruebas que me han ido robando, por ejemplo, en el aeropuerto, todo lo que han robado, aquí lo vemos plasmado en esta sentencia. Entonces, lo que yo le dije era que por favor pasaran una orden judicial porque yo no podía irme, yo necesito ubicación de mi hija para poderme ir. Pero ninguno de las instituciones ha querido dar ubicación de mi hija porque están encubriendo delitos. Todos los delitos de violación, droga psiquiátrica, embarazo forzado. Al parecer, ahora ellos dicen que eso no pasó. Entonces, ellos lo que hicieron fue engañar a mi hija el año pasado y engañarme a mí, diciendo a mí que estaba violada, que estaba embarazada y que estaba yo no sé cuántas cosas. A ella quién sabe cuántas cosas le dijeron, para hacernos pasar como psicóticas compartidas. Entonces este año a ninguna, ni mi hija está desaparecida, ni a ella la violaron ni le hicieron nada. Entonces aquí todo el tiempo nos imaginamos la violencia policiva, porque para eso tenía que crear la policía el caso Adriana Díaz, para ellos poder normalizar lo que es un atentado terrorista contra la salud física y mental de una persona sana. Entonces, toda la persona, según ellos el guión es que toda persona que la persiga a la policía
ellos tienen derecho a llevársela a una clínica psiquiátrica porque los psiquiatras normalmente ayudan a la gente y la salvan. Cuando yo toda mi vida he trabajado en contra de la psiquiatría y en contra de la medicación, y aquí lo único que hicieron fue pisarnos y pisotearnos con sus mentiras. Segundo, trámite de primera instancia. Correspondió tramitar la acción el Juzgado 50 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien admitió con providencia el 15 de julio respecto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Providencia, en la que ordenó rendir informe sobre los hechos de la demanda y sobre si la joven Saris Arques se encontraba bajo su custodia. Entonces, primero, no mencionan que la habeas corpus se envió al Juzgado 01 Civil del Circuito, ¿cierto? Primero, contra todos los accionados que menciona, creo que es el video 643, el del Juzgado 01. El Juzgado 50 Administrativo de Bogotá no se encuentra en la rama judicial, no lo pude encontrar. El juzgado que sí se encuentra es el Juzgado 59, pero el correo no existe. Lo tengo bloqueado. Entonces, de aquí ya empezamos. Entonces, lo que yo hice fue, cuando yo conozco que el Juzgado 50 solamente cita al ICBF y adicionalmente que cita al ICBF, nadie en Tunjuelito le contestó nada. Ellos mismos dicen que no quisieron contestar y continuaron con el habeas corpus. Entonces, por supuesto, es completamente falso. Entonces, yo no veo la necesidad de que la señora Patricia continúe con las mentiras de un expediente que es criminal para poder desaparecer a una niña que en este momento no sabemos dónde está. Lo único que sabemos es todas las mentiras que escribió la Fiscalía para poderla desaparecer. Informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dice, el 17 de julio del 2025, la Defensora de Familia Regional Bogotá presentó un informe donde informó que respecto a los adolescentes se adelantó un proceso de restablecimiento de derechos que fue cerrado debido al resultado negativo arrojado en una visita social y ante la pérdida de contacto conforme a lo dispuesto en auto del 13 de febrero del 2025. Entonces aquí ya vemos el primer cambio de lo robado en el aeropuerto. El auto del 13 de febrero del 2025, eso no existió jamás. Y aquí simplemente perdió contacto, es que la desaparecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el 4 de diciembre se estaba pidiendo ubicación de mi hija cuando la juez Jenny Ramírez Bejarano del Juzgado 13 de Familia de Bogotá negó dar la ubicación durante todo el año con el ICBF. Entonces, se pone la radicación de la tutela en la Corte Suprema de Justicia, en la sala plena, la falsean, la borran y abren 10 tutelas falsas. 10 tutelas falsas que yo me he negado a actuar y según esta señora, hay una tutela que por eso, que esa tutela, mejor dicho, esa tutela que ella está diciendo aquí, se basa todo. Una tutela, todas las tutelas falsas que escribió la Fiscalía para poder secuestrar, extorsionar, drogar y torturar a una menor de edad. Indicó que con una solicitud de la señora Diana Erazo, tía de la menor, se retomó contacto con la familia donde se logró determinar que su tío materno obtuvo la custodia provisional desde el 1 de agosto del 2024. Entonces aquí hay una gran falsedad. Todo el tiempo Isabel Real dijo que era Diana Patricia Erazo quien tenía. Ellos han falseado, ¿sí? Carlos Felipe Erazo es imposible porque Carlos Felipe Erazo vive en Paraguay. Entonces, si el 01 de agosto del 2024 Carlos Felipe Erazo tuvo la custodia, quiere decir que la sacaron desde agosto, se la llevaron, la sacaron del país bajo un expediente falso. Todos ustedes son unos secuestradores, incluyendo el señor Carlos Felipe Erazo. Yo claramente le dije a la juez Jenny Ramírez Bejarano, por ningún motivo del mundo la vaya a entregar al señor Carlos Felipe, abusador sexual de la señora Diana Erazo, por ningún motivo, porque claramente cuando la policía se mete en mi casa, obviamente se meten también en la casa de mi mamá y se dan cuenta que él es un abusador. Y entonces por eso yo no me meto con ellos, por eso yo no llevo a mi hija a esa casa, jamás. Por eso yo nunca la hubiera dejado sola en la casa de Diana Erazo. Entonces,
aquí lo único que ustedes hicieron fue una venta de mi hija y todos son cómplices del secuestro. Indicó, bueno, motivo por el cual se ordenó a la trabajadora social de la Defensoría realizar un seguimiento. Yo tengo fotos de que Felipe está en Paraguay, ¿sí? En diciembre del 2024. O sea que aquí, en agosto, la sacan del país y la única acción que entró a hacer la juez de este juzgado era el 5 de septiembre, fue a falsear todo, a decir que yo era una amenaza para poder encubrir el delito de desaparición y de secuestro, que lo único que ellos esperaban era desaparecerme en diciembre. Todos son cómplices de secuestro y de desaparición de mi hija. Sostuvo que conforme a lo reportado por la tía adolescente, quien se encarga de su cuidado, entonces tiene custodia provisional, pero la que se encarga es Diana. La madre tiene conocimiento de la custodia otorgada a uno de sus familiares. No, señor, no tengo ningún conocimiento. Y la accionante conoce esa decisión adoptada por la comisaría de familia. No, señor, yo vine a conocer la comisaría de familia Suba el 8 de abril del 2025. A mí nadie me informó. A mí lo único que yo tengo es una comisaría que se llama Los Ángeles. 10.000 veces he repetido lo mismo. Los Ángeles, un restablecimiento de derechos completamente falso que nadie lo conoció y fue completamente confidencial. Entonces aquí dice la comisaría de familia Suba 1, 2, 3 y 4 no responde, no ha dado ninguna respuesta desde abril que yo estoy preguntando. Adicionalmente, los correos que yo mando los borran y cuando yo voy a radicar, 2 veces he ido a la comisaría, he ido 2 veces, en mayo 19 y ahorita en julio 11, y a la comisaría de Soba 2 fui una vez y a la comisaría 4 fui una vez, pero es que esa no existía, pero ahora ya existe. Entonces, indicó aunque se niega a aceptarlo, dice, alegando falsamente un supuesto secuestro, pese a haber sido debidamente notificada de la medida por la comisaría de familia. No, a mí la comisaría de familia no me ha notificado ni nada. ¿A dónde? Muéstrenme en el correo. No me digan que es el correo rectifico celulares 350-807-9088 @1proton.me, porque es que mi correo no tiene el 1. Yo solo tuve esa cuenta de notificación hasta octubre que la cerré. La cerré porque no me querían dar a conocer ningún expediente y el 18 de diciembre se abrió fraude 110010 0002024 0164900 @proton.me. Entonces a mí la comisaría jamás me notificó nada. Entonces ese señor Brian Moreno simplemente es un secuestrador, un cómplice, un encubridor de delitos. ¿Sí? Porque él sabe que nadie me dijo y ellos llevaron a cabo una desaparición forzada de mi hija. Y agregó que su hermana padece esquizofrenia paranoide y se niega a recibir tratamiento médico. Entonces aquí nada más y nada menos que los pájaros tirándole a las escopetas. Resulta que la señora Diana Arazo es la que tuvo un accidente, la que quedó en coma, la que quedó con un problema en la cabeza, la que se hizo un bypass, la que le falta vitaminas en el cerebro, la que le cae el pelo, la que sufre de ira, la que tiene alcoholismo. O sea, ella tiene todos los problemas del mundo, que al parecer lo que hizo la policía judicial fue suplantarme a mí como si fuera ella. Entonces ella recoge su conducta irregular y la plasma como si fuera mía, cuando yo jamás he tenido ningún problema de nada, porque mi salud física y mental es completamente perfecta. Y además yo no sé de dónde saca estas ridiculeces, como si ella fuera psiquiatra o fuera psicóloga, y adicionalmente la señora Patricia no tiene ningún problema en escribirla. ¿Por qué? Porque claramente esto es un auto falso escrito por la policía para poder propiciar que la policía
se invente la locura de la ayuda psiquiátrica con el que el señor Brian Moreno, con el que el señor de la policía del aeropuerto, que todos dicen que van a traer a sanidad. O sea, no, qué belleza de protección de violencia contra las mujeres y contra las niñas, una niña violada que la mamá pretende defenderla, y entonces aquí nos cuadraron pues la psiquiatría como un modelo ¿de qué? De retroceso social. O sea, no solamente son retrógrados, misóginos y unos pervertidos, sino que además pretenden implantarme a mí su estilo de vida insano, porque todas las personas que aquí podemos hablar, no tienen comparación con el cuidado que yo le he dado a mi hija y con el cuidado que me ha dado. Pero entonces, claro, aquí lo que yo demuestro es que esto no es un auto de un magistrado, esto es una construcción falsa de una fiscalía que no cesa en montajes con la policía para poder encubrir todos los delitos. Señaló que la señora Jenny Erazo ha presentado diversas acciones de tutela, habeas corpus, denuncias penales y peticiones. No. Diversas acciones de tutela, no. Puse 7 y abrieron 25 falsas. Habeas corpus puse 2 y ya vamos en el 5º falso. Peticiones las cuales son consecuencia de la falta de comunicación con quien tiene la custodia de su hija. No, es que yo no estoy preguntando de la custodia de mi hija, yo estoy denunciando desaparición. En ningún momento yo sé a dónde está mi hija ni con quién, porque nadie dijo. En el peritaje dice que está Diana Erazo, pero luego dijeron que ese peritaje era falso. Expuso que el accionante de las diferentes peticiones elevadas entre los meses de abril y mayo del 2025 ha reportado el correo sarifraude 110010-205 000-2024-0164900 proton.me, informa de distintas situaciones y atribuciones de responsabilidad de diferentes autoridades por la desaparición o muerte de su hija, peticiones que le han sido resueltas. No, nadie me ha resuelto nada, y yo no estoy poniendo desde abril, no, desde diciembre 18 del 2024 con esa cuentica. No me vayan a decir que están actuando con otras cuentas. Yo le pedí muy claramente, le pedí a la juez juzgado 13 que no utilizara cuentas de Gmail, sarisecuestrada@gmail.com, era falsa, Ergen 492 falsa, Ecoarvision falsa, Jenny Erazo Proton, cualquier cuenta era falsa. Para eso se abrió Sarifraude, todo ese número largote. Para eso se abrió esa cuenta en diciembre y rectifico, se cerró en octubre del 2024. Entonces no puede existir ninguna comunicación después de octubre a rectifico, y todo lo que ella, cada vez, esta señora que lo va a mostrar en el video 664, esta señora proporciona la desaparición de mi hija utilizando correos que yo a ellos no les permití, ni a ninguno. Les dije que el que utilizara correos de Gmail, esas cuentas que eran falsas, los iba a denunciar penalmente, y presento denuncia penal para cualquier institución que haya utilizado una cuenta que yo les dije que no la usaran por suplantación. Aportó documentos con la que soporta la apertura y cierre del proceso del restablecimiento. La apertura, ¿cuáles documentos? Eso es completamente falso. Yo no conozco ningún restablecimiento de derechos, por eso yo no puedo soportar apertura y cierre del proceso al adolescente por haberse verificado la garantía integral de sus derechos. O sea, la garantía integral consiste en llevársela a violar, darle droga psiquiátrica, meterla como discapacitada fuera de Bogotá, tenerla aislada, incomunicada, no dejarla estudiar, para aducir mentiras, para poderla vender en una custodia, para poder ocultar el embarazo forzado, ¿sí? Para tener un bebé en posible venta, en adopción, ¿sí? Eso para ustedes, o sea, señora Patricia, eso para usted es garantizar los derechos de la menor. La respuesta enviada por el ICBF el 12 de mayo del 2025 a la señora Jenny, donde se le informó, vamos acá,
condiciones en las que se encuentra su hija. No, ellos no me han informado nada, muéstreme el correo donde se informó. Lo único que dijeron era que mi hija había cumplido 18 años y que ellos ya no tenían competencia. Entonces, ¿a dónde está el correo y qué cuenta de notificación están usando? Porque es que yo tengo varias variaciones de expedientes y por eso tienen que abrir 3 habeas corpus, porque van a ver, en cada uno dicen una mentira diferente. Usted está diciendo una mentira, en el otro dicen otra mentira y en el otro dicen otra mentira. Sentencia proferida en primera instancia. El juzgado 50 administrativo del circuito judicial profirió sentencia en primera el 15 de julio del 2023 en la que declaró improcedente la acción de habeas corpus. Usted puede escuchar el video de esta, que es el 644. Vaya, escúchelo cómo fue la radicación de estas habeas corpus. El despacho consideró para su decisión jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, Honorable Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia de la habeas corpus y los eventos en que dicho mecanismo no resulta procedente. Destacó que la demandante omitió indicar la fecha de reclusión y el lugar donde se encontraba su hija presuntamente privada de la libertad. A ver, el habeas corpus es por desaparición forzada. Entonces, lo único que yo puedo aportar es que presuntamente dicen que está recluida como discapacitada mental, porque como ella entró en un restablecimiento de derechos por ser psiquiátrica, los que me amenazan dicen que la tienen recluida como discapacitada mental, pero que nadie puede saber. Esto podría ser completamente real. ¿Por qué? Por la cantidad de expedientes falsos que yo he conocido, por la cantidad de tutelas falsas que yo he conocido, la cantidad de habeas corpus falsos que yo he conocido, donde en cada uno dicen una mentira diferente. Entonces, como yo estoy poniendo un habeas corpus por desaparición forzada a nivel internacional, porque el derecho internacional humanitario me garantiza que el habeas corpus me va a informar dónde está mi hija. Y cuando usted se niega a actuar, cuando el Consejo de Estado se negó a actuar, que lo mandó al Tribunal de Superior, y cuando el juzgado y todos falsean hechos y todo esto, ustedes son cómplices de la desaparición forzada de mi hija, porque no proporcionan ninguna legalidad, sino que ustedes están actuando bajo un prevaricato continuado y sistemático, que es simplemente para garantizar liberar a la Fiscalía y a la Policía de todos sus delitos. Y aquí no hay ninguna respuesta de ninguna institución, porque ustedes lo único que están esperando es la desaparición mía. El juzgado verificó que el Consejo de Estado convocó previamente una acción de tutela impuesta por la señora Jenny Alexandra en representación de Sari Sárquez, entonces menor de edad, que con sentencia del 21 de mayo del 2024 se exhortó al ICBF a continuar con el trámite de proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el fin de adoptar. No, señor, el doctor William Barrera Muñoz apareció en la segunda, o sea, yo puse una tutela por la retención ilegal del Hospital San Ignacio con documentación falsa. Esa tutela fue enviada al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, que falseó la tutela y la abrió contra el juzgado 03 de ejecución de familia, que en el video 664 voy a mostrar cómo el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, es el que falsea todas las tutelas y que sin ninguna temeridad me las está imponiendo obligatoriamente. Entonces yo inmediatamente le escribí al magistrado Jaime Humberto Ara, que le dije eso es completamente falso. Él no dijo que era falso, ni la anuló ni nada, sino que la dejó ahí. Puse una segunda tutela que la pusieron en el juzgado 01 penal del circuito especializado, que nada más y nada menos que la abrió una juez falsa, Isabel Fajardo, que se presentó como juez de ese juzgado y mandó a medicar a mi hija con psiquiatría. Entonces cuando yo no sabía que ella era juez falsa, yo lo único que le dije fue: ni por nada del mundo acepto lo que usted está diciendo, todo es mentira. Entonces apareció el señor William Barrera Muñoz en el Consejo de Estado. ¿Pero por qué apareció él? Él solamente aparece para sanear la acción delictiva del Hospital San Ignacio, porque él es profesor de la Universidad de Derecho de la Javeriana, y allá en la Javeriana lo único que hicieron fue entorpecer toda la información para poder falsear que mi hija estaba completamente desaparecida.
desaparecida. Entonces, aquí, ¿por qué no hablan de la sentencia del juzgado 01 penal de circuito especializado? Porque solo hablan del doctor William Barrera Muñoz. Yo a este señor lo denuncié por prevaricato el 5 de marzo, pero vamos a ver qué pasó con el 5 de marzo. El 5 de marzo la denuncia no entró. ¿Qué entró? Se inventaron una denuncia con un correo mío el 27 de febrero, que aquí tengo a testigo al señor Arsenio Velandia, que es el juzgado 35 especializado, donde llegó casi 10 meses después la denuncia. Sí, cierto, señor Arsenio Velandia, que usted tiene una denuncia con un correo el 27 de febrero, pero la denuncia del marzo 5 no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque aquí está denunciado este señor William Barrera Muñoz, porque por delitos de lesa humanidad, por prevaricato, por complicidad, por desaparición, por violación, por todo. Y luego la mandé al señor Diego Eugenio Corredor en la sala penal 137.451 por tortura, y el señor también me falsearon la tutela. Entonces, ninguno de los dos. Entonces, el Julio, para demostrar que mi hija estaba desaparecida, que estaba secuestrada, la metí al colegio y pagué todo. ¿Qué pasó? Nada, inmediatamente salió la secuestradora Isabel Real, que aquí nadie la menciona en esta habeas corpus. Usted no la menciona, usted menciona una persona que yo no conozco ni tiene nada que ver con lo de Tunjuelito. Aquí lo único que hicieron fue falsear todos los funcionarios de Tunjuelito el año pasado para poder llevar a cabo el secuestro y la extorsión. Entonces, ¿qué pasó con esta señora? Con este señor. Él puso otra tutela por educación a la sala penal, Jorge Hernán Díaz Soto, y tampoco en julio entró eso, pero en julio el señor Miguel Ángel Sarqués Plata, el progenitor, firmó un restablecimiento de derechos que yo les había dicho que por nada del mundo nadie podía firmar nada, porque ellos estaban siendo denunciados por secuestradores, y él hizo caso omiso y continuó, y ahí desde ahí ya no sé dónde está mi hija. Todas las denuncias que yo puse a partir de ahí, nadie sabe. La Viviana Mora Verbel dijo que estaba violada, que había llegado violada, pero ahora la juez, no, o sea, más o menos Viviana Mora Verbel, delegada de la Procuraduría, está mintiendo. Entonces, ¿qué se inventaron este año? ¿Por qué se inventaron que más o menos todo lo que yo actué el año pasado fue spam? O sea, a mí me engañaron, ellos no fueron, solamente fue spam, ¿cierto? Y yo estuve cada semana en el juzgado recogiendo presencialmente cada auto, porque no me quiso presentar el expediente. Entonces, ahora, porque esta señora esta señora ahora en julio escribió que mi hija no está violada, que nadie le ha cometido ningún delito. ¿Por qué? Porque ella garantizó sacarla del país o matarla. ¿Por qué no abrieron la denuncia por homicidio premeditado que yo puse al ver que nadie me quería dar la ubicación de mi hija, que me habían amenazado de que mi hija le iban a hacer una cesárea para dejarla en coma? Y yo les di, y cuando no me respondieron y esta señora no quiso y pusieron a la testigo falsa Laura Larte, ¿qué pasó? Les puse la denuncia por homicidio premeditado el diciembre 17. Entonces, si no la mataron, la sacaron del país. Pero con Felipe no está. Felipe jamás podría vivir en Colombia porque él es una persona perseguida. Y si vive en Colombia fue porque hizo un acuerdo con la Fiscalía para poder sanear la situación de fraude de la Fiscalía, porque la Fiscalía está pagando el secuestro de mi hija. Ellos están pagando el secuestro de mi hija y la desaparición de ella. El despacho concluyó que el ICF era la autoridad responsable de la custodia de la joven por estar sujeta a un proceso de restablecimiento, por lo que determinó que la habeas corpus no podría utilizarse como una instancia adicional para obtener una decisión diferente de la autoridad competente respecto a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la adolescente. Pero yo tengo un auto donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que ellos no son competentes, que porque mi hija tiene 18. Entonces aquí nadie es competente. El habeas corpus es competente porque es desaparición forzada.
Finalmente indicó que aunque la accionante manifestó que ella y su hija habían sido víctimas de desplazamiento forzado, dicho asunto escapaba de la competencia del juzgado. No, entonces nosotras éramos perseguidas por la policía, estamos intentando de salir del país y lo que el juzgado determinó era que lo mejor era separarnos para poder mandar violar a mi hija para que a mí me pudieran desaparecer más fácil, ¿cierto? Eso fue. Impugnación. La accionante presentó el 17 de julio un escrito en el que solicitó se escuchara en oralidad la impugnación contra el fallo emitido por el Juzgado 50 Administrativo Bogotá. No, yo no presenté ningún escrito para poner en oralidad la impugnación. Yo lo que presenté fue una nulidad por los 3 habeas corpus falsos y que se inhibiera al Tribunal Superior de Bogotá en tener cualquier acercamiento con mi hija. Posteriormente formuló una solicitud de nulidad, la cual fue resuelta mediante providencia el 23 de julio del 2025 por el mismo juzgado. Ese no lo conozco todavía. El 21 de julio radicó el escrito de impugnación, ¿sí?, en el cual expuso sus reparos frente a la sentencia del 15 de julio. De lo expuesto logra extraerse los motivos de inconformidad. Se valoró únicamente la declaración de una funcionaria del IPCBS Trujelito. No, eso no es falso. O sea, usted sabe leer, yo creo que usted sabe leer, dice 3 habeas corpus falsos y en cada habeas corpus falso se relata exactamente las falsedades que no coinciden una con otra. Entonces, por no coincidir una habeas con el otro, pues claramente es todo falso. Entonces, no me voy a poner yo a pretender a responder un habeas corpus falso si es falso, ¿sí? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a desgastar de contestar una falsedad para que continúen tramitando una falsedad? Yo simplemente puse punto final, nulidad y no actúo más. Y el que continúe actuando simplemente va a ser parte de una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Por lo que yo les estoy manifestando a los señores magistrados que yo no los estoy incriminando como lo pretende hacer ver la Fiscalía. No, los que los incriminan es la Fiscalía, los que los suplanta a ustedes es la Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene controlada la rama judicial. Yo no los suplanto, yo no los incrimino, yo no falseo nada. Yo solamente estoy denunciando, y lo que había pedido ante las presidencias de las altas cortes desde diciembre, les pedí que por favor me escucharan en oralidad para contarles lo que les estaba haciendo la Fiscalía, pero fue imposible. Entonces, como fue imposible, yo no puedo en la Corte Penal Internacional denunciar funcionarios ni secretarios. Yo tengo que denunciar a las autoridades competentes, ¿cierto? Entonces, por eso es que les estoy dando a conocer que yo los denuncio ante la Corte Penal Internacional, pero claramente yo tengo conocimiento de que hay una suplantación por parte de la Fiscalía y cada vez que abre una denuncia falsa que desvía el material probatorio que yo tengo, lo único que están haciendo es creando una denuncia temeraria contra los magistrados, porque ellos lo que quieren hacer es hacerlos caer en error a ustedes. Entonces aquí dice así: sin considerar a otra defensora del ICF, y aquí no le voy a poner el nombre, ¿no?, a quien la accionante había denunciado como presunta participante en el secuestro de su hija. La funcionaria del ICF Trujelito no era la responsable de la falta de respuesta desde el 22 de marzo del 2024 respecto al paradero de la menor. No se indicó dónde está ubicada la menor y si estaba con vida. Y la sentencia carece de un análisis profundo a su juicio, encubre una presunta desaparición forzada. No. Yo estoy hablando de hechos desde marzo 15 del 2024. Entonces, claramente, yo nunca he dejado de hablar de Isabel Cristina Real, porque es la secuestradora y la que desaparece a mi hija y la que falsea todo. Entonces, cuando usted me pone aquí que el 22 de marzo yo no la conozco, no señor. Yo desde siempre le pedí todas las cosas a Trujelito. Desde el 22 de marzo le pedí a Trujelito me dijera, y jamás me presentó ni me dijo nada, ¿sí? Entonces aquí no se ha saneado la situación. Usted me puede decir que se llevó a casa juzgada, usted no me puede decir que se llevó a casa juzgada un delito de una menor de edad.
¿sí? Eso es inconstitucional y eso son vías de hecho y eso le acarrea a usted una sanción disciplinaria simplemente por falsear la información de los hechos para poder proteger a unos secuestradores. Consideraciones. Corresponda al despacho resolver la impugnación presentada. Yo no presenté impugnación, yo presenté una nulidad. Competencia. La competencia para resolver la presente impugnación se encuentra prevista en el artículo 7, numeral 2 de la ley 1095 del 2006, que faculta a cada integrante de la corporación para conocer la impugnación de la tutela. Vamos en el folio 6. Examinadas las consideraciones de alcohol, despacho con providencia del 25 de julio del 2025 mediante el auto de mejor proveer, requirió información al juzgado 16 laboral del Circuito Judicial de Bogotá a fin de que allegara copia de la demanda, así como de las sentencias de primera y segunda instancia correspondientes al proceso habeas corpus radicado 11.0013, 10.50, 16.2025. Ahí se comieron un cero, porque a mí me pusieron 0.100, 32.01. Entonces a mí me ponen un cero y aquí se lo quitan. Iniciado por la señora Jenny Alexandra Nazo Muñoz. Bueno, entonces cosa juzgada. Una vez analizada la información allegada por el juzgado 16, en cumplimiento a la providencia referida, encuentra el despacho necesario revisar si en el caso que ocupe la atención exista cosa juzgada a través del mecanismo habeas corpus o si por el contrario se impone la revisión de fondo de la situación planteada por la denunciante. Entonces, no puede haber una cosa juzgada en un habeas corpus que se denunció por falso, ¿sí? Y yo ya entiendo por qué la denuncia por prevaricato del 5 de marzo, que también era contra el habeas corpus, porque no se radicó y porque sí aparece la del 27 de febrero con este señor Arsenio Velandia 6 meses después, porque nada más y nada menos que ellos querían tramitar a cosa juzgada algo que fue completamente ilegal y falso. Entonces por eso yo no acepto que cosa juzgada, eso no existe porque jamás hubo un habeas corpus legal, igual que su sentencia. Usted no me puede legalizar un habeas corpus cuando tengo 3 diferentes con 3 informaciones diferentes. Yo no voy a leer la figura de la cosa juzgada, de la seguridad jurídica, esa letrica. No voy a leer esto, voy a leer la ley. Dice: la diferencia temporal sobre la radicación de una y otra solicitud. Ahí está hablando de un habeas corpus que dice que el Consejo de Estado dijo que un habeas corpus, si se da fallos, es sobre cosa juzgada, entonces no hay nada que hacer. Pero no, porque aquí sí hay que hacer porque es nulo, porque se denunció por prevaricato. De igual forma, la Corte Constitucional ha señalado que la cosa juzgada se encuentra concebida como una figura de rango constitucional que tiene como propósito imprimir cohesión en las decisiones judiciales para garantizar la seguridad jurídica dentro de la misma. Sigo. Ahora bien, desde el asunto se analiza las consideraciones de la sentencia C-187 del 2006, encargada de estudiar la exequibilidad del proyecto estatutario 84-05 Senado y 229-04 Cámara, por medio del cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política que rige la Ley 1095 del 2006, declarando exequible su artículo 1 bajo el entendido de lo que expresa por una sola vez contenido en sus textos. Significa que el habeas corpus se podrá invocar a ejercer solo por una sola vez respecto de cada hecho. Entonces, que como aquí los hechos no han cambiado, o sea, como mi hija no apareció, entonces yo ya no tengo por qué poner más habeas corpus porque ellos ya fallaron que sí apareció, así no haya aparecido. Entonces no voy a leer la letra chiquita. Esa medida corresponderá delimitar los siguientes elementos entre los 2 recursos de habeas corpus. Está en la página 8. Entonces dice,
En los habeas corpus dice que se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, que el nuevo proceso existe identidad jurídica de partes, que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones, y que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos. Pero ella no menciona cuántos habeas corpus abren. Existencia de un nuevo proceso. El despacho evidencia que el juzgado 16 laboral conoció por reparto la acción de habeas corpus promovida el 26 de febrero de 2025 por la señora Jenny Erazo contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades, mecanismo que tenía por objeto la liberación de su hija debido a la retención ilegal, de lo que es objeto de varias entidades públicas como el ICBF. Ahí está otra vez el número, pero el número se come un número. Estamos en el folio 9. Mediante providencia del 27 de febrero, el juzgado dice: niega la acción pública de la habeas corpus presentada por Jenny Erazo. Lo anterior providencia, objeto de impugnación por parte de la señora, fue confirmada mediante sentencia del 4 de marzo. Pero es que esa sentencia es falsa porque ellos dicen que yo impugné el 27 de febrero y yo impugné el 3 de marzo. Entonces, el 27 de febrero, ¿quién impugnó? La fiscalía y la policía. Entonces, ¿qué pruebas iban a pasar? Ninguna, ¿cierto? Yo tengo todo subido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Desde allí, el YouTube me bloqueó, One me bloqueó mis líneas, marzo, abril, mayo, junio, todo, y nadie me respondió, ni comisaría, nadie. Todos esperaron a que mi hija cumpliera 18 años para decir que ellos no tienen competencia. ¿Eso cómo se llama? Se llama encubrimiento de desaparición forzada. Entonces, lo anterior providencia, objeto de impugnación por parte del accionante, ¿Qué es el nuevo proceso? Exista jurídico. En este caso, las citadas sentencias permiten tener como acreditado el primero de los requisitos, habida cuenta que ya existe otra decisión judicial. Entonces, aquí dice que el despacho se observa que existe identidad jurídica de partes, pues en aquel proceso, como en el presente, Jenny Alexandra, y como ente accionado ICBF, se debe tener acreditado el segundo de los requisitos que hace alusión a la jurisprudencia. Entonces, que yo ya había puesto en la habeas corpus, que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto, o sea, cubre las mismas pretensiones y se adelanta por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos. Entonces, dice que la exposición de la situación es la disputa del paradero de la custodia de Sarizar Erazo. No, paradero de la custodia no, el paradero de la niña menor Sarizar Erazo por desaparición forzada institucional. ¿Qué tiene que ver eso con una custodia? Además que no hay ninguna custodia porque al parecer es la fiscalía la que está pagando el secuestro de mi hija. Y yo le digo una cosa, señora Patricia, yo la verdad, yo no le estoy preguntando, o sea, yo les dije, yo ya no actúo como un sujeto procesal dentro del ordenamiento jurídico, administrativo y penal del territorio colombiano por delitos de lesa humanidad. Yo me acojo al derecho internacional humanitario y yo simplemente estoy denunciando ante la Corte Penal Internacional porque ustedes todos procuraron desaparecer a mi hija pagando un secuestro. Aunado a ello, la exposición de diversas acciones legales interpuestas, voy en el folio 10. La accionante alegando que su hija está desaparecida o retenida ilegalmente, así como sus inconformidades sobre la existencia del cierre del establecimiento. Por lo tanto, existe identidad de causa, pues la petición respecto a la cual pretende el amparo no corresponde a una solicitud de amparo nueva, sino que obedece a algo anterior. Entonces ya digo que el habeas corpus es completamente falso, porque de la misma manera que al parecer a usted le suplantan la impugnación, no conoció la impugnación del 21 de julio porque no menciona los otros habeas corpus. Entonces, dice tener configurado el fenómeno de cosa juzgada. Dice que la decisión del juez constitucional a través del fallo proferido el 27 de febrero del 2025, o sea, el juzgado 16 laboral, sí, él falló a las 4:30 y yo impugné el lunes. Y la impugnación dijeron que había salido el 27 de febrero. ¿Por qué? Porque el 28 inmediatamente cerraron el PA-ARD. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Entonces, al respecto, vale afirmar que el Consejo de Estado ha considerado que incluso la similitud de lo pretendido en cada una de las acciones posibilita al juez declarar improcedencias de la acción por cosa juzgada. Voy a mencionar un caso de iguales características. Ahí habla de un caso que no tiene nada que ver con lo de mi hija, porque mi hija no es una rea, es una rehén, que es diferente. En suma, el despacho considera que debe modificarse la sentencia para que en su lugar declarar la configuración del fenómeno de cosa juzgada, página 11. Entonces, finalmente, tras examinar el memorial radicado por la accionante en la fecha, este despacho considera necesario aclararle que los hechos o omisiones allí expuestos pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad. Entonces, dice que entonces me vaya a la fiscalía, que es la autoridad competente. El habeas corpus no es una acción procedente para solicitar la compulsa de copias a otras entidades. Asimismo, se le notificará esta providencia a su correo electrónico y a su abonado telefónico de WhatsApp conforme a la solicitud, pero no menciona el celular, y eso es tan peligroso. Entonces ahora va a aparecer cualquier celular con cualquier WhatsApp diciendo una cantidad de mentiras. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca, sección segunda, subsección F, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Y la subsección es 6. Primero, confírmese la sentencia del juzgado 50 administrativo, que no aparece en la rama judicial. Notifíquese por secretaría la presente decisión, notifíquese la presente al juzgado 50 administrativo e ICBF, firme la sentencia. Entonces, incrimina a Opaín, la sacaron del país o la mataron. Isabel Real aseguró la secuestro, la violación y el embarazo porque nadie la nombra. Exijo pruebas o las hago cómplice de desaparición. Brian Moreno apareció el 19 de mayo, pero no da respuesta, solo amenaza. Miente que habló con mi hija, pero si mi hija ¿dónde está? Porque con Felipe no está, porque él no puede vivir en Colombia. Tutela falsa, Consejo de Estado. El Consejo de Estado es la misma falsedad me crea que el Tribunal Superior de Bogotá. Habeas corpus falso, quien me hizo el examen de esquizofrenia paranoide se niega a recibir tratamiento. Aquí utilizan la voz de Diana Arazo para no incriminarse ellos, pero entonces a Diana Arazo, ¿qué le pasó? La mataron, le pagaron, ¿qué pasó? Y los cambios son basados en el material robado en el aeropuerto. Todo lo cambiado es de febrero del 2024, muy oportunamente todo lo que robaron en el aeropuerto.